En las últimas semanas, los casos de violencia doméstica, pero sobre todo de femicidios, han alertado a toda la comunidad. Y nuevamente el tema ha traído consigo el debate sobre el uso de los brazaletes como una herramienta de prevención. Ha habido varios intentos que han quedado en el tintero. Y el último de ellos precisamente se refería a la propia ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo, quien se encuentra hoy con nosotros. Ministra, qué gusto, y como siempre le agradezco que saque el tiempo para compartir estos minutos tan valiosos y abordar un tema que sí preocupa, porque nadie quiere de verdad, y mucho menos ver morir a mujeres que hacen el intento de denunciar la violencia y que mueren hoy con una boleta de alejamiento. Quiero empezar por allí sus impresiones ante los últimos acontecimientos reportados. Muy buenos días, Castalia, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Y mira, es lamentable que sea una situación como esta, la pérdida de una vida, la que trae nuevamente a la mesa la necesidad de tener un sistema, porque los brazaletes, por ejemplo, es un sistema integrado de monitoreo que puede servir precisamente, quizás si no para evitar el riesgo, tener alguna medida de prevención. Como yo siempre he dicho, o sea, el hecho de que tengas un brazalete, el hecho incluso de que tengas la ley penal, no evita que el crimen se cometa. Sin embargo, sí existen políticas que se pueden implementar, precisamente como este tipo de sistema de tecnología, que en algún momento puede ayudar a salvaguardar la vida de una persona que incluso ha estado denunciando, que tiene un temor real, que sabe que su vida está en riesgo. Esto fue lamentable y, como bien dices, en un inicio tuvimos la intención de presentar un programa completo utilizando algo que ya existe dentro del Ministerio de Gobierno, pero para los centros penitenciarios, de esas personas que salen con una libertad vigilada. Se quiso ampliar, fue el tema de la intención de contratar por 37 millones en 6 años el sistema de monitoreo a través de brazaletes. Se golpeó en su momento porque de alguna manera se sacó del contexto. Lo que realmente se estaba buscando es una tecnología que su uso se paga diario, cuesta $8 diario, si es para las 2 personas, el agresor y la víctima, creo que estaba por los $12. Y lo importante es que tengamos que entender que esto es un tema de invertir. Es invertir en seguridad, es invertir en salvaguardar, es invertir en tratar de hacer todos los esfuerzos para que estas personas pues no pasen por una situación evidentemente como esta. No solamente protege a una mujer, protege a una familia. Es correcto. Porque uno tiene que entender que cuando una mujer es asesinada, y lo que es peor aún, es asesinada por su pareja o su esposo, se rompe una familia y quedan niños marcados por el resto de su vida. Entonces, es triste que un país tan chico como el nuestro no podamos tener un control del número de femicidios que se están reportando. Quiero entender, ministra, ¿qué frenó esa contratación? Y si ustedes, ante el aumento evidente de casos, ustedes van a insistir en ese proyecto. Mira, nosotros cuando llegamos al ministerio la plataforma existía. Eso fue un plan piloto que se hizo, estaba ahí, pero como otras cosas que hemos encontrado, existía, pero se le debía plata y no tenía un contrato. Cuando yo llegué, lo primero o lo más fácil para mí era decir, yo no continúo con esto, pero era perjudicar a 300 beneficiarios que estaban en libertad vigilada, que habían pasado por un proceso, que ya tenían su brazalete. ¿Qué se decidió? Bueno, si no se recibe y no se mantiene, yo tengo que cerrar, porque lo que yo no puedo permitir es seguir funcionando sin un contrato. La tecnología en materia de seguridad es compleja. Esto no lo puede llevar adelante cualquiera. ¿Qué se hizo? Se expande la intención, se trabaja con el componente de una contratación directa, una intención de contratar mediante el método de contratación directa que lo permite para qué instituciones. Instituciones como el Ministerio de Gobierno, por el componente de seguridad. Al final, pues, no gustó. La gente decía, esto de repente se le está pasando a alguien que quieren beneficiar. A veces nosotros dentro de las instituciones, Castalia, tenemos que entender que para eso está el proceso penal. Claro. Tú no puedes tener a todo el funcionario bajo sospecha y tú no puedes pretender que todo lo que está ocurriendo en la administración pública de alguna o de otra manera lleva un componente de juega vivo, porque no es así. Ese es el tipo de cosas que nos frenan. Si me preguntas a mí cuál es mi posición, yo voy a seguir con esto porque yo creo en esto. Yo no estoy aquí para tener miedo. Si yo hubiese tenido miedo al cuestionamiento de la opinión pública, mi función es sencillamente aclarar. Y espacios como esto es lo que me lo permite. Pero por miedo yo no me voy a paralizar, porque mientras yo tenga miedo y esté aquí y esté cobrando el 15 y el 30 por hacer un trabajo que sencillamente no lo hago porque me asusto,
yo tengo personas afuera que están pasando problemas. Y por supuesto, se empezó, yo tengo que hacer el pago porque esa empresa estuvo haciendo en su momento, pues, el trámite, tengo que cumplir, honrar ese compromiso. Claro. Si hay algo que alguien tenga alguna duda, que corra por la vía que corresponde. Pero en materia de brazalete, pues creo que esta es la oportunidad de que todo el mundo entienda que esto se tiene que hacer. Bien, esta medida, esta herramienta que facilita una supervisión remota de las personas que tienen una alerta, se aplica ya, como usted bien lo dijo, con algunos privados de libertad que se les otorga otra medida distinta a la detención. ¿Cómo funcionaría acá? Y un poco volver a entender quién llevaría el monitoreo, porque tampoco tengo idea quiénes aplican, porque no todos aplican para usar un brazalete en caso de aprobarse para este caso de este tipo de delitos de violencia doméstica. En el momento, en realidad, que es la figura que estamos usando, Ministerio Público puede decretar la detención preventiva. Si me ponen una persona que esté en una investigación de estas en detención preventiva, luego, porque también pasa mucho, la persona dice, ya yo no quiero seguir con el caso. Tuve a alguien dentro del sistema que también me genera un gasto, un costo, mantener su seguridad es complejo y al final va a salir, porque la víctima o la presunta víctima en algún momento puede retirar precisamente por lo que decías, porque es su pareja, es el padre de familia, de sus hijos, y al final desisten de la denuncia, que también ese es otro componente complejo. ¿Qué me permite a mí el brazalete? Que mientras está la investigación, en vez de tenerlos dentro del sistema, lo que hacemos es que ellos están monitoreados. Y como te dije, el monitoreo pasa por tenerlos en mi C2, donde yo tengo custodios 24/7, porque no es una pulserita, como incluso quisieron en algún momento presentar. Es todo un sistema que tienes custodios, policías, todo el mundo. Y si hay una alerta de que la persona se está acercando al perímetro de la posible víctima, incluso si la víctima se está acercando al agresor, nosotros podemos inmediatamente dar la voz de alerta e intervenir. Algo como lo que ha pasado con la alerta Amber. El Ministerio Público no tiene capacidad para adicional tener un monitoreo de este tipo, porque no es su función. Su función es investigar. Alerta Amber en su momento estuvo en cabeza del Ministerio Público levantándola, pero dentro de su proceso. Hoy por hoy tú ves que tenemos cualquier cantidad de alertas que están subiendo prácticamente 24 horas después que se da. Entonces hay que permitir que las cosas funcionen. Usted va a insistir en este tema, entonces es lo que debemos entender. Totalmente. Voy a cambiar de asunto, ministra, y voy a sumar a esta hora a Joanny Guevara, porque voy a aprovechar los otros minutos que me quedan de la entrevista con usted para hablar del sistema penitenciario, pero sobre todo los esfuerzos que se está haciendo para reorganizar las cárceles, construcción de otras y sobre todo cómo avanza el proyecto del Centro Femenino de Rehabilitación y la provincia de Colón. Joanny, nos actualizamos de cómo están esas cifras en la población penitenciaria. Así es, Castalia, antes de entrar en detalle con la ministra, vamos a conocer cómo está esa población penitenciaria en nuestro país. Y aquí se los desgloso, estamos hablando de más de 24.400 privados de libertad a la fecha. De estos, la gran parte corresponde a hombres, son más de 23.000, mientras que las mujeres son más de 1.000 las que se encuentran en los distintos centros penitenciarios. Y si hablamos de dónde está la mayor cantidad de estos por provincias, obviamente la provincia más grande, la de Panamá, donde hay más de 16.000 detenidos. Le siguen las provincias de Colón con más de 2.600, Chiriquí más de 2.400. También allí vemos el desglose de otras provincias como Veraguas, donde hay más de 394 también por otro lado, más de 400 también en Herrera o en Los Santos específicamente, en Herrera 94. Seguimos este desglose por otras provincias, allí donde vemos Darién, que mantiene la menor cantidad de privados de libertad, son solamente 7, pero si hablamos de Bocas del Toro, allí nos disparamos con la cantidad, estamos hablando de más de 900 privados de libertad, mientras que allí también vemos más de 800, si no me falla pues la vista, en otras provincias, específicamente en Coclé. Seguimos con este desglose también, pero de acuerdo a cómo están distribuidos por centros penitenciarios. Y si hablamos de ellos, también corresponde la mayoría aquí a la provincia de Panamá, empezando con el centro penitenciario La Nueva Joya, donde se mantienen allí recluidos más de
5.500 privados de libertad. Le sigue el centro penitenciario La Joya con más de 4.600. Mientras que si hablamos del centro penitenciario La Joyita, más de 4.600. También están bastante cercanos uno de otro. Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza, ya estamos hablando de la provincia de Colón, más de 2.500. Y si hablamos del centro penitenciario de Chiriquí, 2.300. Estos son los centros penitenciarios con mayor cantidad. Castalia, regreso contigo. Bien, hay mucho trabajo allí, ministra, pero sí quiero concentrarme en dos tareas puntuales que ustedes han estado avanzando, y es Colón, el nuevo centro penitenciario de Colón, y también el nuevo centro femenino de rehabilitación. Es correcto. Mira, estos son dos centros que sus licitaciones se hicieron año 2018 uno, el otro creo que desde 2022, y como pasan muchas cosas, se quedó allí, no avanzaban. El caso del nuevo centro para las femeninas, nosotros llegamos en julio del 2024, el proyecto estaba ahí, había tenido un tema un poco atropellado, y logramos con la empresa sentarnos y empezamos toda la construcción. Ellos han cumplido, en 18 meses se logra que nosotros tengamos la totalidad de la entrega sustancial, que va a ser para el mes de diciembre del 2025. En este momento tenemos el 80% de avance. Pero Castalia, lo más importante es que este es un centro que en realidad va orientado, la estructura como está planteada, definitivamente nos va a permitir a nosotros lograr lo que realmente es el fin de la pena, que la persona pase por un proceso de rehabilitación, que la persona pueda aprender un oficio, que pueda reenfocarse, que podamos hacer un tratamiento efectivo para trabajar en función de su próxima reinserción a la sociedad. Algo que yo siempre digo, Panamá no tiene condenas perpetuas, Panamá no tiene pena de muerte. Estas personas en algún momento van a regresar a la sociedad y nosotros tenemos que trabajar en el componente de rehabilitación. Lo que yo veía ahorita mismo en las cifras es lo que te comentaba un poco antes. Nosotros tenemos aquí en Panamá una situación de que los centros penitenciarios nunca estuvieron preparados para la migración del sistema inquisitivo al sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio tiene una dinámica mucho más expedita para llevar de repente lo que es una imputación que puede al final concluir con un tema de una detención preventiva. Esa población de 24.000, el componente más alto son detenciones preventivas. Mi población de privados de libertad que están pagando una condena en este momento, realmente son personas, en la población está alrededor de 13.000. Que son personas con las que yo puedo en este momento realmente trabajar esos programas de rehabilitación. Para la detención preventiva se maneja de manera distinta. Estos dos proyectos de verdad nos tienen a nosotros, por decirlo de alguna manera, soñando con los ojos abiertos, porque de verdad si nosotros logramos que esto suceda, nosotros vamos a poder impactar no solamente al privado de libertad, sino hacer un trabajo integral con la familia que está afuera, que se convierte en una familia en riesgo. No solamente es la cifra de los 24. Imagínate multiplicar 24 por un mínimo de 5, tú estás hablando casi de 100.000 personas que están pasando por una situación compleja. Ministra, agradezco muchísimo estos minutos. Es un tema que, por supuesto, este último le damos seguimiento y pendiente de los recorridos, los avances de estos dos importantes proyectos. Gracias y bienvenida siempre a Noticias AM. A ustedes.